Con el gusto de saludarles, apreciadas y apreciados maestrantes, va a trabajar el tema correspondiente a esta semana de trabajo, el cual es la formulación de hipótesis. Todo proyecto de investigación es manifiesto de tener una hipótesis, es parte sustancial de nuestro proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque es una guía para nuestro respectivo estudio, para nuestro proyecto. Esta hipótesis nos va a indicar lo que nosotros vamos a tratar de probar a lo largo de toda nuestra investigación, a lo largo de todo nuestro trabajo. Para ello, prácticamente la definimos como una gama de explicaciones tentativas a el fenómeno que estamos investigando. Esto también lo que se pretende es tener una respuesta fundamental a lo que nosotros estamos iniciando. Estas preguntas de investigación tienen entonces que encontrarse respuesta de corte provisional a través de esta hipótesis. Estas se convierten en el eje de este método deductivo y de corte cuantitativo. Son fundamentales en este tipo de investigaciones. Estos planteamientos indiscutiblemente pueden ser o no verdaderos, pueden o no comprobarse con datos, con cuestiones numéricas. Eso es lo que nos va a dar como resultado nuestra respectiva investigación, a lo largo de la cual vamos a estar desarrollando con todos los elementos que necesitamos en nuestro trabajo, en nuestro proyecto. Toda investigación de corte cuantitativo debe de plantear una hipótesis, no necesariamente. No en todas las investigaciones de este corte cuantitativo es necesario plantear una hipótesis. Para poderla formular, dependemos de un factor esencial. ¿Cuál es? El alcance inicial de nuestro estudio. Esto va a permitir que nuestro planteamiento pueda definir a partir de una situación de corte explicativo. Entonces, el alcance de nuestro estudio es lo que prácticamente va a determinar si hay hipótesis o no. Si nuestro estudio, el alcance de este va a ser únicamente de corte exploratorio, pues no necesitamos formular una hipótesis, porque solamente, como su nombre lo dice, vamos a explorar, a ver qué información tenemos al respecto. Si nuestro alcance va a ser descriptivo, bueno, pues ahí entonces la formulación de nuestra hipótesis va a ser cuando podamos pronosticar un hecho o un dato. A partir de ello, entonces vamos a establecer nuestra hipótesis. Si nuestro alcance va a ser correlacional, bueno, nuestras hipótesis tendrán que ser de este tipo, correlacionales. Y finalmente, si es explicativo, bueno, estas hipótesis van a ser de corte causal. Ahorita vamos a ver de qué se trata cada una de estas, para que nos quede un poquito clara la situación. Pero bueno, ¿a partir de dónde va a surgir nuestra hipótesis? Si nosotros estamos bajo un enfoque de corte cuantitativo, pues la hipótesis va a surgir plenamente de nuestro planteamiento del problema. A partir de este es donde va a surgir nuestra respectiva hipótesis. Va a provenir también de una revisión de la propia literatura e incluso de un postulado o de una teoría, para que podamos demostrar si lo que plantea la teoría acerca de ese contenido es correcto o podemos discernir de ello. En este sentido, es lo que vamos a tratar de descubrir con nuestra investigación. ¿Qué características debe de tener nuestra hipótesis? Bueno, para que se pueda tomar en cuenta, que pueda decir que es una hipótesis concreta, correcta, debe cubrir ciertos requisitos, dentro de los cuales podemos mencionar que debe de referirse a una situación real. No nos podemos manejar con una situación de cuestiones hipotéticas o de ideales, no, vamos a manejarnos con una cuestión real. Por su parte, también las variables o los términos que estén manifiestos en nuestra hipótesis deben de ser comprensibles, deben de ser precisos y
de manera concreta, fundamental. Si nosotros tenemos términos ambiguos, términos confusos, no hay cabida a manifestar nuestra hipótesis. En este sentido, pues no tendremos nada concreto. Ajá. Las variables que nos manejan en este sentido van a permitir que éstas tengan una propuesta para una hipótesis. Es decir, que sea clara, que sea verosímil, que tenga una lógica plena. Los términos y las variables de nuestra hipótesis, bueno, deben de ser por su parte observables, medibles, para que así tengamos una relación manifiesta y que en esto podamos encontrar los referentes específicos de lo que buscamos. Las hipótesis entonces deben de estar relacionadas también con técnicas con las cuales podamos probarlas. De lo contrario, bueno, pues tendremos problemáticas para ello. ¿Cuáles son las características que debemos de tomar en cuenta para poder formular nuestra hipótesis? Bueno, ya lo mencionábamos también con antelación, no debemos tener palabras ambiguas, palabras que estén encaminadas a una confusión. Los términos deben de estar manejados con un referente específico, con una correspondencia, puede ser incluso de corte empírico, ¿no? Hechos, objetos, fenómenos, pero estos tendrán que ser reales. Los términos abstractos que no tienen un tipo de referente, incluso empírico, pues no deben ser considerados para ello, no nos manifiestan una situación de realidad. Los términos valorativos no se consideran, porque no se pueden comprobar. ¿Cómo vamos a determinar? Es una situación de corte subjetivo, ¿no? Y tendremos que ser concretos en este sentido. Lo más viable será que en medida de lo que nos plantea nuestro alcance, nuestro planteamiento del problema, nuestras preguntas, etcétera, lo podamos manifestar en términos cuantitativos. Reitero, mi observación, mi comentario, mi consejo es que ustedes en sus proyectos de investigación se inclinen por esta tendencia, por este enfoque de corte cuantitativo. En este sentido, nos vamos incluso a la corte sintáctica, a la sintaxis, debe de ser propuesta de una manera muy simple, ¿no? No puede ser una situación de deseo, una situación de prescripción o incluso de interrogante. Una hipótesis de corte causal, de corte estadístico, debe considerar únicamente dos variables, no más, para no confundirnos o para no ser una situación más compleja. Deberemos de excluir la gama de tautologías, es decir, no estar repitiendo una palabra o su equivalente en una misma frase, ¿no? Deberá estar basada de manera ponderante en lo que es el conocimiento científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está comprobado, porque es el punto de partida para poder realizar nuestra investigación. A final de cuentas, esto va a formar parte del marco teórico. Debe de ser pertinente. ¿Por qué? Porque debe de manifestar una referencia puntual a nuestro fenómeno de investigación. Debe de estar apoyada en la parte teórica que sostiene a esta hipótesis. Encaminarnos a aspectos reales y que no han sido investigados o investigados con profundidad. ¿Por qué? Porque parte de nuestro objetivo es una producción de nuevos conocimientos, una cuestión importante para tomar en cuenta en la formulación de nuestra hipótesis. Y finalmente, bueno, pues esta hipótesis debe de tener la característica fundamental, ¿no? De corte científico, ¿sí? Porque debe ser con una fabilidad, o sea, es que debe de ser viable, real, para que se pueda comprobar en este sentido. ¿Qué tipos de hipótesis podemos establecer? Bueno, podemos manejar hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas o hipótesis estadísticas, ¿sí? Bueno, en las hipótesis de investigación, entonces, podemos manejar de trabajo,
porque van a ser proposiciones de corte tentativo que nos van a permitir acercarnos a la información, a la relación que vamos a tener entre dos o más variables. Debemos de manejar con los requisitos que hemos manejado anteriormente, ¿sí? Y además de ello, bueno, pueden ser descriptivas, pueden ser correlacionales, pueden ser de diferencia de grupos o pueden ser causales. Son algunos tipos de hipótesis que vamos a poder encontrar o más bien dicho plantear. Dentro de las hipótesis descriptivas, estas se utilizan en estudios que lo que intentan es predecir un dato o un valor en una o más variables que van a medir u observar, ¿sí? Ahí es donde vamos a utilizar este tipo de hipótesis descriptivas. Las correlacionales, bueno, nos especifican precisamente esa relación entre dos o más variables y que van a corresponder a este tipo de estudios, a este tipo de alcance. Ajá. Incluso no puede ser la relación solo con dos variables, puede ser con más que estén vinculadas y que estén asociadas a lo que estamos planteando. Las hipótesis de la diferencia de grupos se van a formular en investigaciones cuya finalidad sea comparar grupos precisamente, cómo se desarrollan. Cómo son, por ejemplo, el avance o el número de estudiantes de posgrado. ¿Es mayor en mujeres o es mayor en hombres? Ahí estoy estableciendo esa comparación de grupos. Bueno, hipótesis que establecen una relación de causalidad. No solamente nos va a afirmar esta relación entre estas dos o más variables, sino además la manera en que ésta se va a manifestar, ¿sí? Nos va a permitir descubrir un entendimiento entre estas relaciones. Las hipótesis nulas, ¿sí? Son prácticamente como que la parte reversiva de unas hipótesis de investigación, ¿no? Estas van a permitirnos acercarnos a una relación entre lo que son las variables, pero que solamente nos van a permitir refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Es decir, tenemos ya nuestra hipótesis de investigación y a partir de esta vamos a establecer nuestra hipótesis nula, que prácticamente es la negación de esta. ¿Sí? Nuestra hipótesis de investigación, por ejemplo, aquí manejamos como una alternativa, dice, los adolescentes se atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Decíamos entonces, la hipótesis nula simple y sencillamente es la negación de nuestra hipótesis de investigación, por lo cual quedaría, los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Obviamente esto lo vamos a demostrar con la gama de investigación, de encuestas, de observaciones que nosotros tengamos a lo largo de nuestra investigación. Las hipótesis alternativas son la gama de posibilidades alternas entre estas hipótesis de investigación y la hipótesis nula. ¿Sí? Nos va a permitir tener otro tipo de descripción o de explicación distinta a las que estamos proporcionando o que nos proporciona este tipo de hipótesis. Se simbolizan estas hipótesis alternativas con la situación de HA, y solo se van a formular cuando efectivamente tengamos otras posibilidades además de la investigación y de la nula. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La hipótesis de investigación, esta silla es roja. La hipótesis nula, sí, tenemos la afirmación, esta silla no es roja. Y la hipótesis alternativa, esta silla es azul, esta silla es verde, esta silla es amarilla, ¿sí? Es un ejemplo tal vez burdo, pero que nos va a permitir entender que es una alternativa diferente a lo que estamos manejando con la investigación y la nula. La hipótesis estadística es aquella que se va a someter a una prueba y va a expresar las hipótesis de corte operacional en forma de ecuaciones matemáticas, ¿sí? Fundamental, ahí necesitamos toda la parte de la estadística para poderla manejar indiscutiblemente. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Las hipótesis del proceso cuantitativo se van a someter a una prueba para determinar si son apoyadas o son refutadas de acuerdo con lo que estamos manejando en nuestra investigación. ¿Sí? No podemos aprobar una hipótesis, pueda ser verdadera o pueda ser falsa, sino que vamos a dar argumentos
de que fue aprobada o no, de acuerdo con los datos que hemos obtenido a lo largo de nuestra investigación. Ajá. Si las investigaciones tienen un apoyo en una hipótesis de este tipo, bueno, vamos a tener una mayor credibilidad, vamos a ubicar que tiene una validez específica para el contexto. Ajá. ¿Cuál es entonces la utilidad de establecer una hipótesis en mi proyecto de investigación? Bueno, pues es que esto nos va a permitir, es el guía, es el sendero que va a permitir que yo desarrolle mi investigación en un enfoque de corte cuantitativo. Me van a permitir tener un orden, me van a permitir que yo tenga una lógica a lo largo de mi estudio, ¿sí? Prácticamente, si lo comparamos con un plan administrativo, es como si fueran sus objetivos de un plan administrativo. Es una parte neurálgica. Tienen una función de corte descriptivo, pero además explicativo, según sea lo que nosotros estemos manejando. Nos van a permitir probar teorías, ¿sí? Cuando algunas hipótesis reciban una evidencia positiva, o en su defecto las podemos hacer de corte más robusto, de acuerdo a nuestra investigación. Por otra parte, también nos va a permitir que haya una sugerencia de teorías, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunas no puedan estar asociadas a alguna de estas. Bueno, es la información base que tenemos para su trabajo de esta semana, el cual corresponde a que ustedes puedan elaborar un mapa mental en el cual ustedes puedan manifestar qué es una hipótesis, los tipos de estas y, bueno, su viabilidad e importancia en un proyecto de investigación. Les sugerimos utilizar algunos recursos en línea para que puedan establecer un esquema de mejor medida, ¿no? Algunos que pueden utilizar es Canva, Geniali, Prezi, por mencionar algunos. Pues, tenemos libertad de ello. Y recuerden tomar en cuenta las características de un mapa mental. Me encuentro a sus órdenes por los canales descritos para la comunicación y que tengan una excelente semana de trabajo.